conectados en serie. Se dice que un conjunto de capacitores están conectados en serie cuando están unidos por un mismo cable. Exacto. Te dije eso la vez pasada, ¿no? Como adelanto. En la mayoría de los casos, este tipo de conexión para, se usa para obtener capacitancias de menor magnitud dentro de un circuito. Resulta que cuando estamos trabajando con circuitos, nosotros tenemos capacitores con distintos valores. Y, por ejemplo, este capacitor que sea de 10 microfaradios y este de 20. Yo quiero un capacitor de 5 microfaradios. Para llegar a esta capacitancia de 5 microfaradios, tal vez no existe, no lo han fabricado. Digamos que en la fábrica solo existe de 20 y de 10. Nosotros queremos una capacitancia de menor magnitud. Para eso es lo que utilizamos las conexiones en serie, para bajarle el valor a la capacitancia equivalente en un circuito. ¿Ya? Ya, eso es. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que los capacitores en un circuito están conectados en serie cuando todos están conectados por un mismo cable? No hay interrupción, mira, fíjate acá, es un mismo cable, no hay nadie que se interrumpa. Pero si yo jalo por acá un cable, lo malogré todo. O por acá otro cable, lo malogré. No estaría en serie, ¿ya? Eso es en serie. Es como, mira, una forma práctica de cómo yo me acordaba esto, es que tú tienes acá un reservorio de agua, por acá va a venir agua. Viene agua y va a ir tranquilo, sin desviarse, o sea, sin dividirse. El agua va a llegar neto. Si acá salió 5 litros, va a llegar allá 5 litros. Acuérdate de esa analogía con el agua, ¿ya? Es un capacitor en serie. Pero, ¿qué ocurre si en esta tubería el agua viene de acá del reservorio y viene por acá? Se va por abajo y se va por acá, ¿sí o no? Se va a repartir, obligado, porque acá hay un vacío. Va a tratar de llenar eso. Entonces, cuando el agua se reparte, ya no está en serie. Tienes que reducir, analizar. Y ojo, que no esté en serie no quiere decir que esté en paralelo, ¿ya? No necesariamente. Tienes que analizar el circuito y darte cuenta. Muchos piensan que ya, si no está en serie es paralelo, pues, directo. No es tanto así, no es tan superficial esto. Es un poco más analítico. Pero ya, ahora ya sabes ya cómo es conexiones en serie. Este capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3, capacitor 4 están conectados en serie. ¿Por qué? Porque nadie interrumpe su círculo, nadie interrumpe su conexión. Van conectados en una misma línea. Y ahora, una cosa más. Hay profesores que les gusta pintar, ¿ya? Les gusta pintar para analizar circuitos. Por ejemplo, hay un profe, el Peña, creo, le gusta pintar. Analiza así, pintando. Pero a mí no me gusta ya, me quita tiempo pintar. Igual tú en el examen no vas a pintar. Por eso es que yo te voy a enseñar que trabajas con letras. ¿Cómo funciona este mecanismo de las letras? Cuando tú pones acá una letra A, apenas la letra A se toque con un capacitor o con un voltaje, automáticamente al siguiente ya debes cambiar de letra. Acá ya es un punto B, ya no es el mismo punto. Eso nos va a servir para guiarnos, ¿ya? Acá, por ejemplo, ya nos topamos con un capacitor, entonces acá vas a escribir tu letra C, acá tu letra C. Cuando el cable esté así sin interrupciones, tu letra C sigue, ¿ya? Y llega un capacitor y ya cambia, letra D, letra D. Así es más fácil, porque en el examen no vas a llevar colores. Y una cosa más, la letra, a ver, no te vayas a confundir ya. Por acá, imagínate que extiende este cable, ¿ya? Y acá voy a poner un capacitor acá y un capacitor, tengo un color anaranjado. Mira cómo funcionan las letras, ¿ah? Yo pongo acá A, A. No, está mal, ¿sí o no? Ahí ya no es A. Acá sí es A, acá es B ya. Este es punto B, acá cambio, acá es C, 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 C. Ya, esto te voy a definir acá una cosa. Atiende acá. C, bueno, acá llegué a un capacitor, acá te llegué a un capacitor y ya debo cambiar de letra. Acá es la letra D. Bueno, mira, fíjate acá una cosa. Esto se llama cortocircuito. Vienen los problemas, ya nos ayuda. Cuando tú resuelves un problema, lo primerito que vas a hacer es identificar cortocircuitos. Por eso es que vas a poner letras. Por ejemplo, acá yo le llamé letra C, letra C, letra C. Este es un cortocircuito. Cuando un capacitor o un resistor, en este caso solo estamos viendo un capacitor, está conectado en su cabeza y atrás, en la parte trasera, en su cola, está conectado al mismo punto. Esta letra C viene por acá, no se topa con ningún material, así que sigue andando y llega acá.
Cuando la letra C se junta con la letra C o están frente a frente, ese es el cortocircuito. Cuando ¿cómo se llama esto? Un componente electrónico o eléctrico está conectado al mismo punto a la vez, eso es cortocircuito. Es como conectarlo al mismo, el mismo polo positivo y negativo. Entonces acá va a haber una contradicción. Eso es corto. Siempre vas a buscar primero cortos. Eso quería definirte. Para eso sirve usar letras, usar cortocircuito, para obtener cortos y también para analizar qué tipo de circuito estamos analizando. Ahora, estos ya no están en serie, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque acá hay una división. Ya, eso es. Ahora vamos a ver qué propiedades tiene. Ahora que ya conoces cómo es una conexión en serie, si tienes alguna pregunta me puedes hacer. Ahora vamos a ver qué propiedades tiene o qué beneficios tiene esta conexión en serie. Ya te dije ya que la conexión en serie en capacitores nos sirve para disminuir la capacitancia. Pero ahora algunas propiedades muy importantes para la resolución de problemas es esto. Dice que observa que la carga total en las placas C1 y C2 es siempre igual a cero. Es lo que nos comentaba de antes nuestro compañero Gustavo. ¿Por qué? Porque acá es de signo positivo un más Q y menos Q. Si yo sumo estas dos cargas en ambas placas, más con menos se van y es cero. Ahora, así en la conexión en serie, la magnitud de la carga en todas las placas es la misma. Exacto. Mira, esta es una fuente de voltaje, por acá está viniendo, acá tienes un capacitor y este otro capacitor. Este capacitor va y cierra el circuito. ¿Qué está ocurriendo acá? Que estos dos capacitores están conectados en serie y lo interesante de esto es que las cargas, cuando dos capacitores están conectados en serie, tienen el mismo valor de cargas. Cuando nos dan los valores de carga, recuerda que solo te dan este valor. Entonces, si este capacitor, por ejemplo, tiene una carga de 10 coulomb, este capacitor también va a tener la misma carga de 10 coulomb circulando por ella. Eso nos dice, esa es una propiedad de los capacitores conectados en serie. También se relaciona bastante con el ejemplo que te di del agua, ¿no? Imagínate que viene por acá agua, agua, agua. Está viniendo 10 litros por segundo, 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 10 litros por segundo y regresa. ¿Te das cuenta? No se pierde, o sea, está la misma cantidad de agua está transcurriendo por acá. Lo mismo sucede con las cargas. Se va a transcurrir la misma cantidad de carga. Ahora, son iguales. Las cargas de los capacitores en magnitud son iguales. En los problemas que vamos a ver más adelante nos van a decir, determine la carga en el capacitor C2 y tú tal vez en un paso anterior ya hallaste la carga en el capacitor C1. Entonces tú te vas a dar cuenta que están conectados en serie, entonces el capacitor C2 también va a tener el mismo valor de carga que el capacitor C1. Para eso sirve esta propiedad. Cuando están conectadas en serie, estos objetos, estos capacitores tienen el mismo valor de carga. Y otro es que tienen valores diferentes de diferencial de potencial o voltaje. Ustedes saben que el voltaje también se le llama diferencia de potencial. O sea que acá, por ejemplo, salí con 5 voltios, acá puede ser 3, acá puede ser 4 voltios. No es el mismo voltaje en cada uno de ellos. O sea, de este punto C, este punto A, es un voltaje diferente que del punto C al punto B. Entonces, en serie, tipo mnemotecnia, acuérdate. En serie, las cargas son iguales y los voltajes son diferentes. Ya. En una conexión en serie, la diferencia de potencial en cada capacitor se suma obteniendo una diferencial de potencial igual a la fuente. Exacto. Como acá los voltajes son diferentes, tú sabes que nada se desperdicia, ¿no? A menos que se vaya por calor. Pero cuando tú mides con el voltímetro, este voltaje que vas a medir acá en el capacitor 1 más el voltaje que vas a medir en el capacitor 2 va a ser igual al voltaje de la fuente. Esa es otra propiedad de conexión en serie. ¿Y cómo se cargan los capacitores en una conexión en serie? Eso tienes que entender así. La rama más larga de la fuente de voltaje, que es una larguita y una pequeña, es positiva. Esto va a cargar positivamente a la primera placa del capacitor. Esta placa va a adquirir una carga positiva. Y tú ya sabes por electrostática que esta carga positiva atrae mucho a las cargas negativas. Y un capacitor está demasiado cerca de placa a placa. Entonces va a atraer a las cargas negativas de la otra hoja del capacitor. Entonces desde este cable van a ir cargas negativas a llenarse en esta placa. Y va a haber una separación. Entonces las cargas positivas tienen miedo a las cargas de arriba, no se repelen, entonces se van a la otra placa. Hay una división. ¿Te das cuenta cómo es la naturaleza? La naturaleza es armónica, ¿no? Armoniosa.
Entonces acá se juntan positivo y negativo. Y esta carga positiva que se induce acá, se genera una carga positiva acá, va a llamar automáticamente a las cargas negativas. Estas cargas negativas van a venir del lado negativo de la fuente. Van a venir las cargas negativas. Y te das cuenta que este es el proceso de polarización de los capacitores. De esa forma, los capacitores adquieren campos entre las dos placas. Y esos campos van a almacenar energía. De esa forma se cargan los capacitores. Y para mover estas cargas, por ejemplo, para mover esta carga negativa, se ha tenido que realizar un trabajo. Para mover esta carga positiva a esta placa, se ha tenido que realizar un trabajo. Ese trabajo es lo que nos va a llevar a determinar la energía en cada uno de estos capacitores. ¿Comprendido? Entonces, acá te he mostrado un poco más profundamente cómo se está cargando los capacitores en una conexión en serie. Se cargan de esta manera. Tres cosas. Ya sabes cómo se cargan, es uno. Dos, las cargas en los capacitores son lo mismo. Por ejemplo, si acá hay 5 coulomb, abajo te va a ser 5 coulomb. Y entre las placas se cancelan y la carga neta es cero en cada capacitor, siempre, siempre. Pero en una conexión en serie, el capacitor 1 tiene el mismo valor de carga que el capacitor 2. Cuando hablamos de valores de carga, nos referimos solamente al valor absoluto de cualquiera de estos. No nos referimos a la carga neta del capacitor, porque esta siempre es cero. Ojo, no te confundas con eso, por eso lo repito. Y el voltaje equivalente o el voltaje total de la fuente es igual a la suma de los voltajes que se adquiere al sumar el voltaje en el capacitor 1 más el voltaje en el capacitor 2. Con esas dos propiedades vamos a llegar a esta ley que muchos dicen, ¿no? Vamos a anotar esto, cuando los capacitores están conectados en serie, la capacitancia equivalente se calcula como la suma de las capacitancias. Eso nos dicen, ¿no? Directo, así de frío, ¿no? Y nosotros decimos, ¿por qué? Hasta yo decía, profe, ¿por qué? A veces me respondía, a veces no, ¿no? Entonces, lo que tú vas a hacer acá, lo que yo voy a hacer acá es demostrarte por qué se suman las capacitancias cuando se suman. No, en serie es diferente, me confundí. En serie, la capacitancia equivalente se calcula así, en capacitores. Me estoy confundiendo con resistores porque estaba avanzando el material de resistores. La capacitancia equivalente de los capacitores se calcula como la suma de las inversas de las capacitancias, más 1 sobre la capacitancia 2. ¿Sí? Así nos dice el profe, fríamente nos dice. Así vas a calcular la capacitancia equivalente. 1 sobre la capacitancia equivalente va a ser 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2. Ahora te voy a demostrar por qué es esto. Ya tenía un significado bien bacán. Ya, vamos a demostrarlo. Con las dos propiedades que hemos mencionado. Demostración, continuación. Entonces, como te dije, sabemos que el voltaje se calcula así, ¿no? Carga entre capacitancia. Esto proviene de esta fórmula que ya te presenté la clase pasada. Esta fórmula para calcular la capacitancia es igual a la carga entre el voltaje. Entonces, si yo quiero el voltaje, tome tapo ahí. Si yo quiero el voltaje, despejo y digo voltaje es igual a carga entre capacitancia. La capacitancia pasa a dividir y el voltaje se va en su lado, ¿no? Donde en vez de la... Qué feo escribo. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Y otro que debemos saber es que si yo invierto esto, por ejemplo, acá la capacitancia es carga entre voltaje. Si yo invierto esto, lo multiplico a la menos 1 a él y a él a la menos 1. Entonces va a ser 1 sobre la capacitancia, va a ser igual. Si yo invierto dos fracciones, lo del denominador sube, el numerador baja. Esto sí o no. Esto va a ser la inversa de la capacitancia es igual al voltaje entre la carga. Con estas dos cosas vamos a demostrar. ¿Ya? Ya sabes de dónde proviene. Esto proviene de la fórmula que te presenté en la clase pasada. Voltaje es igual carga entre capacitancia y la inversa de la capacitancia es igual al voltaje entre la carga. Simplemente de esta fórmula despejo capacitancia y las volteo. Ya, ahora vamos a aplicar las propiedades. ¿Qué propiedades tiene una conexión en serie? Una conexión en serie tiene que la suma de los voltajes de los capacitores es igual al voltaje total de la fuente. O sea que la voltaje de A a B, primero vamos a calcular el voltaje de A y C. Este es el punto A, este es el punto A. Acabo de dibujarlo para que se entienda mejor, ¿ya? Este punto A viene por acá, no se topa con nadie, así que está hasta acá. Aquí está el punto C y este punto B también viene por acá. Y aquí está el punto B. Vamos a demostrarlo.
Entonces, el voltaje desde el punto A hasta el punto C es igual al voltaje 1. Vamos a llamarle voltaje 1. Y esto va a ser carga, voltaje es carga que tiene este capacitor entre la capacitancia de este capacitor, que es C1. Ahora, el voltaje del capacitor 2 va a ser igual, lo mismo. Voltaje del capacitor 2 va a ser voltaje entre el punto C y el punto B. Recuerda, es un diferencial de potencial de dos puntos. Tú sabes que la diferencial de potencial nos expresa la energía, el trabajo que hay que mover, todo eso. Ya sabes ya. Por eso yo lo llamo diferencial de potencial del punto C al punto B. Va a ser igual a voltaje 2 y esto va a ser igual a carga entre C2, entre la capacitancia 2. Eso es, ya hasta ahí eso. Ahora, como están en serie, el voltaje equivalente o el voltaje total es la suma de los voltajes. Entonces yo sumo voltaje 1 más voltaje 2. Sería carga entre C1 más carga entre C2. Factorizo la carga y me va a quedar carga sobre 1, carga por 1 sobre C1 más 1 sobre C2. De aquí paso a dividir la carga hacia el voltaje equivalente. Voltaje equivalente entre la carga va a ser igual a 1 entre la capacitancia 1 más 1 entre la capacitancia 2. Y tú te acuerdas que si yo divido voltaje entre carga es la inversa de la capacitancia o 1 entre la capacitancia equivalente. En este caso, como es el voltaje total, va a ser la capacitancia equivalente. Entonces va a ser 1 entre la capacitancia equivalente, va a ser igual a 1 entre la capacitancia 1 más 1 entre la capacitancia 2. ¿Te das cuenta? Acá obtienes esa fórmula, que la inversa de la capacitancia equivalente es la suma de las inversas de las capacitancias. De esa forma se calcula la capacitancia equivalente en una conexión en serie. Esa es la demostración que quería hacer. No te quería dar la fórmula así directamente. ¿Se comprende, muchachos? Cualquier pregunta, los escucho. ¿Se entiende ahora por qué, no? Que 1 sobre la capacitancia equivalente es 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2. ¿Todo bien? Confirmen. Todo claro. Chévere, esa es la demostración, ¿eh? Ya vamos ahora, vamos a demostrar lo que es de paralelo. Ahora, chat, todo bien, bien. Vamos a lo que es en paralelo. Ah, pero en general, finalizando, siempre me gusta hacer resumen. ¿Qué he puesto hacer? En general, en resumen, para una cantidad n de capacitores, ojo, esta fórmula que te he demostrado anteriormente, déjame borrar esto. Ok, pincha. Ya, esta fórmula que te he demostrado anteriormente, que 1 sobre la capacitancia equivalente es 1 sobre C1 más 1 sobre C2 en capacitores conectados en serie, se puede cumplir para varios capacitores, ¿ya? Yo puedo tener acá otro capacitor, acá tengo otro capacitor, de tal manera que todos están en serie, entonces la 1 sobre C va a ser igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3 más 1 sobre C4 más 1 sobre C5, así me puedo ir hasta N, siempre en cuando estén conectados en serie. Entonces, acá está la forma generalizada. 1 sobre la capacitancia equivalente va a ser igual a la suma de las inversas. Así, n veces. Eso es. Y la propiedad otra que te mencioné, que en serie los voltajes se suman, que es que el voltaje de la fuente es la suma de los voltajes. Lo vuelvo a repetir para que no se te olvide. Otro. En una conexión en serie, ahora, ¿cómo me doy cuenta en las conexiones en serie que mi capacitancia equivalente es la correcta? Este es el truco, ¿ya? Cuando me daban conexión en serie, o cuando yo estaba resolviendo una conexión en serie, para yo estar seguro de mi procedimiento, me acordaba de esta teoría y decía, en una conexión en serie, la capacitancia equivalente siempre es menor que cualquiera de sus capacitancias individuales. ¿Por qué? Porque yo te dije al inicio que las conexiones en serie se utilizan para disminuir la capacitancia equivalente de los capacitores. Por eso, o sea, para yo disminuir eso. Entonces, si yo estoy resolviendo un circuito con capacitores en serie, yo voy a sumar con esta fórmula el valor, el resultante o la capacitancia equivalente, sí o sí tiene que ser menor que todos estos que estaban conectados en serie. Esa es una forma de fijarme de que está bien mi procedimiento. Por eso lo pongo ahí. Ahora otro.